Buenas tardes, mi nombre es Luis Ernesto Gómez Santos y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 1.4 de la guía de química, que vendría siendo las emisiones eléctricas de los átomos y sus aplicaciones. Introducción. En esta presentación hablaremos acerca de las emisiones eléctricas de los átomos y mencionaremos cómo el ser humano aprovecha las propiedades. Y empezaremos retomando un tema básico que es ¿qué vendría siendo un átomo? Esta es la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Cada átomo tiene un núcleo, un centro, o sea, que está localizado en el centro, que, que a su vez está compuesto de protones, que son las partículas positivas, y los neutrones, que son las partículas que no tienen carga. Los electrones, las partículas negativas, se mueven alrededor del núcleo. Entonces, vamos a nosotros a hablar específicamente de estas emisiones de electrones y cómo es que podemos provocarlas y qué es lo que podemos hacer con ellas. Aquí en la imagen vemos cómo el electrón está dando vueltas en un orbital definido alrededor del núcleo. Entonces vamos a hablar qué es la emisión electrónica. Como primer concepto tenemos que la emisión electrónica se produce cuando el fenómeno de eyección de uno o más electrones salen de su átomo. Entonces, lo que provocamos aquí es que se salgan del orbital un electrón usando métodos o dispositivos que nos ayuden a que ese electrón rompa la barrera del átomo y logre salir. ¿Y cómo es que producimos la emisión? Pues para la eyección de electrones desde un medio se requiere energía. Y la fuente de la energía de los electrones es la cinética del movimiento térmico de los electrones. Entonces tenemos que las emisiones se provocan por la energía cinética de los electrones que constantemente se encuentran en movimiento. Y aquí, y aquí vamos a tener tres fuentes de energía principales. Claro que existen más maneras de obtener energía, pero en esta ocasión veremos las tres que considero más importantes. La primera es la emisión de fotoelectrones, donde la fuente de energía vendría siendo la radiación electromagnética como la luz o los rayos X. Y aquí tenemos un, una, una luz o un rayo X cargado de fotones que van dirigidos de manera angular hacia el átomo, específicamente en donde se encuentra el electrón. Entonces tenemos que si la energía contenida dentro de un fotón supera la del átomo, puede hacer lo que se desvía, o sea, provocar la emisión. Y la energía no depende de la cantidad de luz, sino con la energía que esté cargado el electrón. Entonces no serviría de nada aplicar más luz, sino que los fotones estuvieran más cargados. Luego tenemos la emisión por efecto de campo. En esta la energía proviene de un campo eléctrico fuerte. Y en la imagen podemos observar, bueno, tenemos que este es el dispositivo de un microscopio de efecto de campo, en donde aquí podemos observar el campo eléctrico que es el que provoca la emisión y hace que podamos obtener imágenes eh, precisas. Este es el más básico de todos los microscopios electrónicos. Después tenemos la emisión termoiónica, que se basa en el calentamiento de una superficie para aprovechar la energía térmica que produce. Entonces tenemos que el calor también es una fuente de energía en la que podemos provocar que los átomos se liberen de sus orbitales. Y bueno, todo esto, ¿para qué lo usa el ser humano? Pues aquí tenemos algunas aplicaciones de la emisión de los electrones. Como ya lo mencionamos, aquí tenemos un microscopio que específicamente existen microscopios que utilizan los campos eléctricos para generar imágenes.
Pero no solo eso, existen otras aplicaciones dentro del mundo real. La primera vendría siendo la radioterapia. Como mencionamos, existen rayos, con los rayos X es que podemos provocar que los electrones eh, dejen su orbital. Entonces, para la radioterapia consiste en irradiar directamente las lesiones colocando una fuente de radiación en el tumor. Como ya sabemos, las células cancerígenas que se encuentran en algunos tumores, pues podemos eh, neutralizarlos, por así decirlo, con radioterapia. O sea, es un tratamiento muy común usado para tratar el cáncer, pero también en tumores y lesiones que ayudan a acelerar el proceso de sanación. Después tenemos la inmunoradioterapia, que es una combinación de técnicas que viene siendo por su parte la radioterapia e inmunoterapia, que se utiliza para tratar el linfoma no Hodgkin y otros tipos de cánceres específicamente localizados dentro de los pulmones. Y pues la inmunoterapia vendría siendo la utilización de células del sistema inmune para que generen, para activar el sistema inmune y prevenir o neutralizar ciertos tipos de cánceres. Luego tenemos la alimentación de energía de los satélites. Y pues aquí, como podemos observar, pues los satélites artificiales se alimentan de la radiación solar, que es un tipo de energía más cercana que tienen en el espacio. Entonces, estos paneles solares están aprovechando la luz solar, pero como nosotros sabemos, en algún momento la Tierra, durante su traslación, va a bloquear el, el Sol y no va a recibir luz. Entonces tenemos que como su fuente secundaria de energía, en algunos casos reciben la energía de generadores nucleares, en los que el calor producido por la desintegración de radioisótopos generados por materiales reactivos a manera que decae a un material no reactivo y así podemos obtener energía eléctrica. Entonces enviamos la energía desde aquí tenemos la energía nuclear que es la que se encarga de apoyar cuando se quedan sin luz los satélites. Y aquí tenemos otro ejemplo que vendría siendo la protección de las obras de arte. El tratamiento mediante rayos gamma permite eliminar hongos, larvas, insectos o bacterias alojados en el interior de los objetos, a fin de protegerlos de la degradación. Esta técnica se utiliza en el tratamiento y conservación de objetos de arte, etnología o arqueología. Y pues aquí tenemos cómo es que se están empleando estos dispositivos de rayos gamma para eliminar larvas, hongos e insectos, como también podemos usarlos para eliminar células cancerígenas, también lo usamos para proteger a estas obras de arte que representan mucho para la humanidad. Y para finalizar, como conclusión, es importante comprender las propiedades físicas y químicas de la materia para así poder aprovechar al máximo sus aplicaciones en varias áreas relacionadas a la ciencia. Con esto quiero decir que no solo es importante comprender los conceptos químicos, sino hay que también saber interrelacionarlos con otras materias de la ciencia, no solo la física. En este caso vimos cómo hay muchos conceptos físicos, químicos que se están relacionando estrechamente y pues es importante, ¿no?, también comprender estos temas para poder aprender de manera eficaz. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.